la región Cusco. Y estamos conectados vía Zoom a esta hora de la tarde con el exministro de Educación y líder en educación de propuestas del Bicentenario, Daniel Alfaro, para analizar el regreso a las clases presenciales en los colegios de Lima Metropolitana, pero también esta virtualidad, ¿no?, producto de la violencia desatada por las protestas. Exministro Alfaro, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros y bienvenido a 24 horas mediodía. Acudimos a una situación complicada y triste para nuestros estudiantes que luego de 2 años de inasistencia a sus centros educativos finalmente se ven perjudicados porque apenas una semana después de iniciada las clases presenciales ocurren estos desmanes y los obligan a ir nuevamente a la virtualidad. ¿Cómo impacta esto finalmente en los niños y jóvenes en edad escolar? Buenas tardes, Paco, gracias por la entrevista. Sí, efectivamente es lamentable de que todavía sigamos rezagando la educación, tal como pasó el año pasado, cuando se permitió la apertura, por ejemplo, de establecimientos comerciales y no de las escuelas. Igual ha pasado el día de hoy que se han retomado las actividades en toda Lima Metropolitana, pero no las escuelas. Y se piensa o se puede normalizar esta idea de que la educación a distancia reemplaza a la presencial, y no es así, Paco. No es así porque además de necesitarse la presencialidad por una serie de razones desde el corte de la socialización de que los estudiantes, desde el contacto del docente con sus estudiantes, sobre todo en edades más tempranas, ¿no?, hasta que en verdad no todos los hogares en Lima Metropolitana tienen las mismas condiciones como para poder llevar en la virtualidad las clases. De ahí es que es necesario no perder un día más de clase y tomar todas las condiciones, todas las medidas necesarias para no tener que seguir suspendiendo las clases tal como estábamos todos con la expectativa de poder retomar luego de 2 años de escuelas cerradas. Pero además, exministro Alfaro, hay una situación que preocupa bastante y es algo que usted acaba de mencionar. En el Perú están abiertos al 100% los aforos de los estadios, de los centros comerciales, de los restaurantes y sin embargo las escuelas se mantienen con un protocolo de bioseguridad bastante estricto que no permite el 100% del funcionamiento de las clases y que incluso nuestros estudiantes asistan 2 o 3 veces por semana en algunos colegios. Y esto en verdad es un flaco favor para, en algunos casos, tiempo perdido. Exactamente, Paco. Y lo que refieres en específico es a esta regulación que indica que dentro del salón debe haber 1 metro de distancia entre los alumnos. Para muchos salones no es posible tener al 100% de la clase con esta regulación. De ahí es que se tienen que turnar en mañanas, en tardes, o un día sí o un día no, dependiendo de las condiciones del colegio. Y eso no permite tampoco entonces un 100% de retorno a clase para todos los estudiantes. Es necesario, por tanto, mejorar siempre las condiciones de bioseguridad de la escuela, pero también flexibilizar aquellas que se puedan para lograr este retorno efectivo, no solo en este metro de distancia dentro del aula, sino también saliendo del aula, por ejemplo, cuando ingieren los alimentos, en el recreo, en las loncheras. También es importante en ese espacio tener en cuenta de que tenemos que lograr la mayor sanidad posible para poder generar que nuestros alumnos, que nuestros estudiantes tengan los alimentos que necesitan para tener un buen rendimiento en el día. Ahora, diera la impresión, señor Alfaro, que en algunas circunstancias no se ha seguido estrictamente con las recomendaciones técnicas, científicas, que avalan un regreso seguro a las clases escolares. Y se lo digo porque lamentablemente seguimos persistiendo en estas cosas que acabamos de mencionar cuando la investigación o el aporte científico de estudios internacionales dan cuenta de que el riesgo es pero muy bajo en tener las clases al 100% de funcionamiento. Efectivamente, Paco, la evidencia internacional sustenta de que el regreso a clases al 100% se debió haber hecho desde el año pasado. Desde el año pasado ya teníamos evidencia clara de muchos países en los cuales las aperturas de escuela no habían generado una incidencia mayor del virus en la comunidad, mayor al promedio de la comunidad tiene. En ese sentido, sí hubiese sido recomendable haber iniciado este retorno el año pasado y no haber terminado con una foto muy triste, que es solo el 20% de las escuelas que estaban habilitadas para retornar
retornaron a diciembre del año pasado. Y ahora estamos tratando de que sean 100%, pero ni 2 semanas empezado el proceso, venimos otra vez con estos reveses que no nos permiten generar esa recuperación, esa necesaria recuperación de aprendizajes que la pandemia ha arrebatado. Ahora, ¿cómo se revierte esta situación luego de 2 años en los que los estudiantes han sufrido un revés no solo desde el punto de vista cognitivo, sino también desde el punto de vista socioemocional? Porque parte importante de la escuela es la posibilidad de que los niños tengan contacto con sus pares, puedan aprender una serie de habilidades también en la relación que tienen con sus maestros y compañeros de clase. Sí, por un lado es muy importante primero tratar el tema socioemocional. Si no logramos procesar las emociones que la pandemia han dejado, recordemos que en muchos hogares se han perdido familiares o se ha perdido el trabajo y han pasado por estreses muy altos los adultos, sin la posibilidad de poder contener ese mismo estrés en los niños y las niñas. Por eso es importante que la escuela primero procese estas emociones para volver a encontrar un equilibrio y a partir de ese equilibrio una trayectoria educativa que permita recuperar los aprendizajes. Muchos han avanzado, algunos no, entonces vamos a tener diferentes velocidades en un mismo salón. El docente va a tener entonces que hacer una evaluación estudiante por estudiante y tratar de adecuar una trayectoria de recuperación a la medida de cada uno de sus alumnos, y eso va a ser un enorme reto para todo el sistema educativo. Hablemos ahora del tema de infraestructura. Usted como exministro y titular de la cartera de Educación, conoce usted el monstruo por dentro, sabe que es un enorme problema el tema de la infraestructura educativa que lamentablemente va a requerir años en superarlo. Pero el otro día, por ejemplo, conversando también con un experto en educación, hablábamos de una propuesta que resultó interesante en ese momento. Esta persona planteaba que en estos 2 años se pudo haber planteado una suerte de shock de inversiones en materia de infraestructura educativa, pero que simplemente aparentemente a nadie se le ha ocurrido y que 2 años después estamos regresando a las clases, casi reconstruyendo colegios sobre la marcha. ¿Qué ha pasado desde ese punto de vista y el punto de vista de la reconstrucción o la construcción de infraestructura de calidad para nuestros estudiantes? Sí, Paco, por un lado, el déficit, digamos, la brecha es de más de 100.000 millones de soles. Y al año el Estado gasta más o menos 5.000 millones. Entonces son 20 años de cierre de brecha. Es un tiempo que el Perú y las escuelas no pueden esperar. ¿Cómo se acorta ese tiempo? Lo primero es no preocupándonos por la infraestructura al inicio del año escolar, que siempre sucede lo mismo, en marzo, sino preocupándonos por esto en octubre, en noviembre, cuando se discute el presupuesto nacional. Ahí es donde con madurez política se deben hacer las gestiones del caso para poder ampliar ese presupuesto. Pero no solo es más presupuesto, es también eficiencia operativa. No solo es un shock de inversión, sino es una capacidad de poder generar mejores escuelas. Por ejemplo, siguiendo este ejemplo de los colegios sistémicos de escuelas del Bicentenario, que están hechos para costa lluviosa, helada, sierra, selva, y que permiten también tener una construcción más efectiva a través de esta metodología BIM. Así como se puede hacer eso en las grandes ciudades, tener otro tipo de intervenciones en las áreas rurales para hacer más efectiva y transparente la inversión en la infraestructura educativa. Muchas gracias, exministro Alfaro, que ha estado con nosotros.